Bueno, buenos días, buenas tardes a todo el mundo que mirará esa entrevista con Alice Ayel. Buenos días, Ayel. Buenos días. Es un poquito raro porque somos dos francesas que estamos hablando en castellano juntas, pero bueno, lo vamos a conseguir. Entonces, para todos los que no conocen a Alice Ayel, pero seguramente que la conocéis porque es la gran contadora de historias en francés en YouTube. Cada semana y a veces también hace un reto durante un mes y comparte cada día unos videos pequeños, cortitos en YouTube en francés porque trabaja a base de historias. ¿Es correcto? Sí, 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 sí. Muy bien. Entonces, antes de hacer historias en YouTube, de contar historias, ¿qué hacías? Yo enseñaba francés. Bueno, primero enseñé en Inglaterra y luego me fui a Alemania a enseñar en una escuela internacional. Y ahora sigo enseñando, pero ya no enseño en una escuela normal, sino que enseño online, en línea, Sí, en Zoom o en Skype, por Skype. porque además de pues, compartir tu trabajo en YouTube, pues ofreces clases totalmente personalizadas y online por Skype y así Sí, cualquier persona del mundo puede tener el privilegio de tenerte como profesora. sí. Entonces, ¿has empezado a trabajar en secundaria, en bachillerato, en primaria? ¿En qué etapa? Sí. Empecé a trabajar en secundaria. A partir de, en Inglaterra es grado 6, grado 7, pero es a partir de los 11 años Ujú. y hasta hacia el bachillerato. Sí. Y cuando empecé a enseñar, mi formación era con Communicative Approach, Ujú. que es un método sobre conversación, basada sobre conversaciones, sobre hablar mucho. Ujú. Era un método que se empleaba mucho en Inglaterra, Ujú. que se usaba mucho en Inglaterra. Ujú. Mm. Y notabas que las clases que desarrollabas ahí en Inglaterra eran eficientes, que los alumnos pues retenían el vocabulario, podían participar, podían comunicar de manera fluida en el idioma que enseñabas. No. Fue un poco un desastre para mí. Para mí fue muy difícil, porque también en Inglaterra, donde enseñaba en una escuela pública y tenía muchos problemas de comportamientos Ujú. y los alumnos no entendían lo que decía. Intentaba hablar en francés la mayoría de la clase, pero no comprendían nada Ujú. porque no usaba una manera, bueno, no usaba vocabulario comprensible, estructuras comprensibles. Ujú. Entonces no me entendían y se comportaban mal porque no les gustaba el francés, la clase de francés, porque no comprendían nada Ujú. y tampoco querían hablar. Ujú. Bueno, hablaban, pero las conversaciones no eran conversaciones naturales, eran conversaciones que tú repites y repites y repites y eso era muy aburrido para los alumnos. Ujú. Y entonces has utilizado la palabra comprensible, que bueno, yo también Sí. es algo que utilizo muchísimo. Eso de ser comprensible, ¿qué te ha dado el clic para pensar que por qué tus clases no eran comprensibles? Pues entonces era un poquito el fallo en toda esa manera de enseñar. Sí, es que, bueno,
En Inglaterra fue un desastre. Yo pensé dejar de enseñar porque era muy difícil para mí. Sí, como yo. Y entonces fui a Alemania y en Alemania era más fácil porque enseñaba en una escuela internacional privada con clases más pequeñas. Entonces los alumnos se comportaban bien. No tenía el problema de comportamiento, pero todavía estaba usando una manera que no era comprensible. Pero el clic vino cuando yo fui a una conferencia para escuelas internacionales y en esa conferencia había una mujer que se llama Susan Gross que daba una presentación sobre cómo usar música, canciones en las clases. Y ella, durante la presentación, explicó que había que ser comprensible, que si los alumnos no entendían cómo hablábamos, ellos no podían seguir la clase y tampoco podían comportarse bien. Entonces, para mí el clic vino cuando ella explicó hay que hablar despacio, hay que usar gestos, también hay que usar palabras, se dicen palabras transparentes, cognates, palabras que son similares en los dos en el idioma del alumno, materno del alumno y el idioma que enseñas. Y para mí, sí, claro, si los alumnos pueden comprenderte, entonces van a escucharte, van Sí, a es poner, lógico. sí, es lógico. Sí. Entonces, esa presentación realmente fue para mí un clic. Vale, entonces luego tú volviste a las clases y utilizaste Sí, pues las canciones. ¿Qué cambió o qué has hecho luego para seguir mejorando tu práctica como docente? sí, entonces yo empecé a usar las canciones porque Susan Gross durante su presentación explicó que ella usaba cada clase para empezar la clase. Los alumnos escuchaban una canción, Ujú, pero la canción no solo era en francés, pero también podían leer la traducción en inglés, entonces podían seguir y comprender la canción. ujú, Y ella durante la presentación también habló de TPRS. ujú, Entonces me llamó la atención porque a mí me encantó su presentación ujú, y yo empecé a buscar por ujú. el internet qué es TPRS, Ujú. compré el libro verde, la Biblia verde de Blaine Ray, que tú vas a invitarle, va a Sí, venir en Mallorca, sí, 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 en Blaine Ray. abril haremos una conferencia en España, en Mallorca, con Blaine Rey, sí. Sí, qué bien. Entonces, Blaine Ray escribió este libro que se llama La Biblia Verde, que lo explica todo. Ujú, Y entonces, poco a poco, empecé a usar historias en mis clases con un idioma comprensible, con un lenguaje comprensible. Y eso cambió todo en mis clases. ujú. Vale, y luego has hecho también un cambio también después de TPRS Sí. hacia otra manera de dar clases. ¿Nos puedes explicar un poquito qué es ese cambio y por qué has pasado de TPRS a esa otra manera de dar clases? Sí, entonces después empecé a usar TPRS y historias creadas con los alumnos en la Ujú, clase, pero también me puse en muchos grupos en Facebook. Empezó a haber muchos grupos en Facebook con ese método ujú, y bueno, no me acuerdo exactamente cómo, pero vi que había otro método que se llamaba story listening. ujú, Y eso también me llamó la atención porque story listening no solo daba input comprensible, pero daba también input muy rico ujú, para
poder transicionar para que los alumnos puedan después leer libros. Entonces es un método que se basa en contar historias para que luego estén listos y poder ser lectores independientes. Sí, exactamente. Y recibiendo pues así una cantidad de input increíble y que no solo esté dependiendo del profesor, que también fuera de la clase pueda aprovechar para seguir recibiendo input. Y como dices, input rico. Exactamente, ¿qué es un input rico? Sí, input rico quiere decir que, como tú dijiste, el alumno después pueda leer un libro. Bueno, el objetivo final es que el alumno pueda leer libros para nativos, no solo libros que están escritos para los que aprenden un idioma con lenguaje un poco simple, simplificado. También libros que son obras literarias y por eso el vocabulario no es solo, no da solo palabras frecuentes que se usan todos los días. Sí, por También ejemplo, en dan un... CPRS es lo que hacemos Sí, en CPRS, ¿sí? sí, claro. También damos vocabulario que no vas a usar todos los días, que se vocabulario un poco más, Elaborado, sí, específico. sí, Ujú. sí, claro. Entonces, ¿tú crees que Story Listening también lo podemos aplicar con alumnos que son principiantes y que no saben nada de francés o de inglés o de alemán o de chino, dependiendo del idioma que estemos dando? Sí, es una buena pregunta porque yo ahora también lo uso con principiantes, Ujú, con mis clases en línea y yo creo que sí que se puede usar, pero claro, necesitas contar historias simples al ujú, principio, ujú, historias con muchas repeticiones ujú, o historias que ya los alumnos conocen en su propio idioma, ujú, como por ejemplo los tres cerditos, ujú. Sí, de que toda la vida. sí, Ujú, entonces ellos pueden comprender la historia mejor porque ya conocen la historia en su idioma. ujú, Pero yo creo que esta manera, contar una historia así, da mucho input en poco tiempo. Y si tú no tienes muchas clases con los alumnos, muchas horas con los alumnos, lo que nos pasa en Europa, ujú. solo tenemos 3 horas o igual 2 horas Sí, a la semana, no es ujú, mucho. sí, Necesitas ser eficiente y ujú, necesitas dar lo máximo de input ujú, a los alumnos, sobre todo al principio. Tú cuando adquieres un idioma ujú, necesitas escuchar mucho al principio, muchísimo. ujú. Mm. Sí, y también tienes una anécdota que contarnos con Mm. algunos alumnos del IB, del Bachillerato Internacional. Sí, Y, bueno, tú estabas de baja por maternidad y los alumnos pues como que no tenían una profe de español muy, ¿cómo decir? sí. Muy, Una profe de español temporaria o sí, 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 temporal. Ujú, temporal. ujú, Y sí, entonces yo por eso empecé a usar Story Listening porque me llamaron para volver, ujú. para dar clases a estos alumnos. Que Del... preparaban el bachillerato internacional, que es un Sí, diploma importante para poder luego ir a la universidad. claro. Ujú, Y necesitaban, para el examen, necesitaban vocabulario muy rico, porque para el examen necesitan leer artículos de periódicos ujú, o también textos de obras literarias. Entonces yo pensé, bueno, voy a intentar ese método
porque no tengo muchas horas con ellos. Tenía solo 4 periodos de menos de una hora, de 40 minutos con ellos y necesitaba darle mucho input. Entonces, es como empecé a usar el story listening. Contaba historias, cada clase contaba una historia con mucho vocabulario, muchas estructuras y después también leíamos muchos libros. Bueno, ellos leían libros, libros por su cuenta, libros que habían elegido en la biblioteca y a veces les ayudaba a leer. Y eso era la clase. Primero una historia que contaba de story listening y después leer libros. Y al final, sí, para... ¿Era clase de francés, de español? ¿Qué daba? Era IB de español. De español, la base española aquí, Sí, vale. sí. Porque a veces pues hay algunos profesores que dicen sí, pero es que en inglés, como no hay las conjugaciones y tal, no hace Ah, sí. falta, que en español y en francés, pues los verbos son un poquito más complicados de enseñar Claro. y de saber usar la forma correcta. Y tú en ningún momento has estado explicando la regla gramatical de cómo hacer el pretérito y vamos, cogemos el infinitivo, le quitamos Mm, la terminación. ¿Hacías esas clases con tus alumnos? no, no, Vale. sí, buen punto. Yo no usé, no di ninguna clase de gramática. Ujú. ¿Y, Eh, y cuáles son, cuál fueron los resultados de tus alumnos para ese examen? Sí, los resultados fueron impresionantes, sobre todo en el examen porque tienen cuatro partes diferentes. Leer artículos, como dije, con Una preguntas de comprensión comprensión. lectora. Sí. Ujú. Y también una parte necesitan escribir como 300 palabras. Ujú. Y en esa parte tuvieron notas muy buenas, como, bueno, en el IB la mejor nota es un 7 Sí. y algunos sacaron un 7, otros sacaron un 6 Ujú. y bueno, la peor nota Ujú. fue un 5, que también es Sí, es muy una muy bueno. buena nota en el IB. Sí, Sí, 5 y es. también en el oral, Sí. porque practicamos el oral solo un mes antes de la prueba, Ujú. pero antes de eso solo escuchaban y leían. Ujú. Y la prueba oral también sacaron muy buenas notas. Ujú. Y antes de empezar con ellos las clases con Story Listening, ¿tú pensabas que podían sacar esas notas? No, tenía, bueno, como, como era la primera vez que usaba ese método, tenía un poco de miedo, ¿eh? Ujú. La verdad es que, pero pensé que no tenía otra opción, Ujú. porque como no tenían muchas horas conmigo, no Porque, pensé, no. sí. ¿En qué mes del curso habéis empezado? Sí, empezamos en noviembre, Sí. entonces normalmente la escuela empieza en agosto. Ujú. Desde agosto hasta noviembre habían tenido unas horas, pero la profesora no estaba de baja, bueno, había Sí. muchos problemas. Mm. Y después hasta, bueno, normalmente acaban en abril los alumnos Sí, del porque IB. los exámenes empiezan el 1 de mayo en Sí, la sí. sí. Entonces no tenía mucho tiempo y la verdad es que, bueno, estaba un poco asustada, ¿eh? Ujú. No fue una decisión muy fácil, Ujú. pero ahora estoy, bueno, no me arrepiento Ujú. porque estoy muy contenta, es increíble, Sí. realmente. Y vale, cuando estamos hablando de story listening, también quiero que todo el mundo le queda muy claro que no es storytelling, ¿vale? Sí, No es yo me siento y cuento una historia como si fuéramos en infantil. Es mm, una metodología que ha sido desarrollada por Benico Mesón y es totalmente diferente a lo que conocemos como el storytelling.
telling, ¿vale? Estamos de pie, tenemos la pizarra que podemos ver ahí detrás, Sí, la tienes, y luego pues utilizamos alguna ayuda para poder contar la historia. Es un poquito complicado ahora explicar todo lo que es ese método, mm, pero para hacernos un poquito una idea, pues, ¿qué haces con esa pizarra blanca detrás? ¿Qué herramientas, qué estrategias utilizas a la vez cuando haces story listening? sí. En story listening, entonces el objetivo es dar mucho vocabulario, muchas estructuras, claro, dependiendo del nivel. Si es un nivel principiante, no vas a dar muchísimo, vas a, bueno, hay un balance, Ujú, pero lo que pasa es que cuando cuento una historia, tengo el texto conmigo para ayudarme y ujú, para recordar las estructuras que quiero dar al alumno. ujú, Entonces, por ejemplo, aquí tengo una historia, un mito griego, ujú, Cupidón y Psique, y tengo subrayadas todas las palabras que quiero explicar o dibujar o escribir en la pizarra para que el alumno entienda la historia. El objetivo es que el alumno comprenda la historia, no cada detalle de la historia, pero la historia. ujú, Pero cuanto más cuentas historias, ujú, más el alumno va a comprender. Al final comprenderá muchos detalles de la historia, claro. ujú. Y Y entonces utilizas la pizarra pues para dibujar a la vez que estás sí, contando, para escribir las estructuras importantes. sí, También cuando escribes las estructuras, pues a veces para asegurarse que han entendido esas estructuras importantes, vas a utilizar sinónimos, vas a utilizar reformular las frases para decir exactamente lo mismo, pero de diferentes maneras, ¿no? sí, exactamente, claro. Vas a explicar una palabra usando sinónimos, antónimos, para, claro, dar más input Ujú, a la vez ujú, y para que el alumno entienda lo que quieres decir. ujú, También uso a veces no puedo traducir algo o no puedo explicar algo, ujú, entonces uso el idioma, bueno, en mi caso el inglés, porque la mayoría de mis alumnos hablan inglés, y ujú, lo escribo en otro color ujú, en inglés ujú, debajo de la palabra ujú, y luego lo borro. ujú. Cuando el alumno lo ha visto en inglés, ha entendido la palabra, lo borro de la pizarra, Ujú, porque no quiero que sea solo una traducción de la historia en inglés, no es el objetivo. ujú. Vale, muy bien. Y bueno, pues para acabar un poquito la entrevista, tú ahora pues te dedicas a, pues, a hacer clases online. Sí. ¿Por qué ahora prefieres hacer clases online que estar en un colegio? Ah, Hablemos bueno, un poquito. ahora, bueno, también es por razones personales, es que quiero estar con mi familia, Ujú. tengo 4 hijos y entonces para mí es más confortable y más flexible Para conciliar. enseñar, sí, para conciliar la vida familiar, estar en casa. Ujú. Pero Querías no, seguir dando clase, ¿no? sí, Ujú, y claro, es muy diferente dar una clase particular en línea ujú, que dar una clase en una escuela, a ujú, un grupo de alumnos. Entonces, lo echo un poco de menos, la verdad, porque ujú, es diferente. ujú, Y igual en el futuro, ujú,
puedo volver a una escuela. No sé todavía los planes. Pero también tengo un sitio, una página web, Alice Ayel. sí.com, y he empezado a poner muchas historias, también a Grabar. grabar las historias. Así que mis alumnos puedan leer muchas historias y escuchar también, que es muy importante porque son recursos en francés, para clases de francés. Y en francés hay un reto, bueno, es que es difícil leer el francés porque la pronunciación es diferente Si no se de la escribe como se ortografía. pronuncia. Sí. Entonces, al principio es muy importante escuchar mucho. Por eso he puesto, estoy construyendo una database, Sí. de Base de datos. historias, una base de datos de muchas historias y muchos textos que los alumnos también puedan escuchar. Y esto lo tienes también porque, a ver, en tu página web podemos encontrar los videos que pones en YouTube. También Sí, tienes una newsletter en sí, el que cada semana das consejos sobre cómo sí. podemos mejorar como aprender de un idioma. Mm, No solamente de francés, ¿no? Son consejos también que pueden valer para cualquier idioma. Y también en tu página web tienes una membresía. eso. ¿Sí? ¿Nos puedes decir un poquito más? Sí, entonces puedes acceder a muchas historias, muchos textos diferentes, no solo historias, pero también biografías, también los scripts de los videos que hay en YouTube. Puedes acceder a los scripts. Se dice, sí, Sí, creo que sí. bueno, scripts, sí, no los Scripts. tenemos todos. Y puedes escuchar, Ujú, cuando lees el texto, puedes escucharlo. ujú. Y porque es muy importante, bueno, cada día, cuando tú adquieres un idioma, es muy importante el input. Es lo más importante. Sí, Por eso, eh, sí, da eso puedes acceder a sí, todos esos a textos la así, membresía. en francés comprensible, Ujú, muy importante. ujú. Bueno, hay diferentes niveles para los principiantes hasta para los más avanzados, pero el francés es comprensible. Y también una cosa que está bien es que esos videos pueden servir tanto como si quieres mejorar o aprender francés, Sí, como si eres profesor de francés, puedes utilizar esos recursos para tus clases también. sí, Mm. porque yo noté cuando enseñaba en la escuela que este método TPRS o Story Listening eh, eh, em, es mucha energía Ujú, de parte del profesor. ujú. Tú como profesor necesitas dar mucho porque das input constantemente a los alumnos. Sí. Estás de pie, estás dibujando, Ujú. estás hablando con los alumnos. Sí, no Entonces, es coger el libro, página 30, claro, ejercicio 2 3 y luego corregimos. No. sí, no tienes muchas pausas durante la clase. Ujú. Y si tienes muchas clases durante el Estás, día, ujú, puedes acabar agotado. completamente. Sí. Entonces, para los profesores, tú si necesitas una pausa, sentarte, tomarte un café o descansar, respirar un poco, Ujú. puedes poner mi video. Bueno, Sí, claro, si enseñas el francés, sí. pones mi video y así los alumnos siguen eh, Recibiendo adquiriendo input. input, Ujú. pero tú
tienes una pequeña pausa durante la clase. Ujú. Sí, también puede servir a modo de examen, de Sí, también. poner un video que muchas veces los profesores buscamos pues algo y es complicado porque siempre hay algunas palabras que nuestros alumnos no han visto todavía, etcétera. Pero con esos videos que son comprensibles, pues sabemos perfectamente que como son comprensibles, no habrá problemas. Y también cuando te pones enfermo o enferma Sí. y necesitas dar trabajo para el Ujú, profe que te sustituye, ujú. tú puedes dar mis videos y así no necesitas pensar qué ejercicios o necesito hacer rápido Ujú. una ficha. Sí, Bueno, mm, sí, sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Alice, por esta entrevista. ah, Pondré ahí gracias. abajo donde pueden encontrar tu página web, ¿vale? Para que Sí, nadie se la pierda. Y nos vemos muy pronto. gracias a ti, Helen. Y nos Adiós. vemos. Adiós. Adiós.